poco a poco y a través de la exposición de la pasión de la ira, que se adueña de Curcio, Calderón sitúa al espectador frente al fenómeno de la crueldad. Entonces hay una serie de causas, la ira y llega a la crueldad. No solo desde la perspectiva corporal y física, que Ignacio dio una señal sobre todo esto, es que estamos acostumbrados a la violencia o la crueldad. Yo anoche, cuando me fui a mi habitación, miré images en Google y entonces es sobre animales. Está muy bien y es interesante nuestro concepto de crueldad, pero en el siglo XVII tenían otros hilos para hilar el tejido de la crueldad. No solo desde la perspectiva corporal, que es lo que nos afecta a nosotros mucho, inherente a dicha violencia, aspecto que se correspondería estrechamente con la visión senequista en torno a la crueldad. Séneca no entraba en lo psicológico, sino sobre todo desde el punto de vista psicológico, y eso es Santo Tomás, y espiritual, San Agustín y San Bernardo. Componente este último que, como ha explicado Daniel Garaz, establece una diferencia sustancial entre el pensamiento de Séneca y el de los autores cristianos. De esta forma, junto a la violencia física perpetrada por Curcio contra Rosmila, igual ocurre fuera del escenario y en breve tiempo, mata sin que la veamos y en breve tiempo, las consecuencias psicológicas y el daño psicológico, cómo afecta a sus hijos, a la propia esposa y al propio Curcio. Ahora bien, el exponente mayor del daño causado por Curcio en Eusebio y Julia es la atracción incestuosa que existe entre los dos hermanos, así como la multitud de crímenes que llevan a cometerlo el uno y el otro en el monte, al ser abandonados. Tiene razón en este sentido Miguel Mackenzie cuando dice que todo el mundo en la devoción de la cruz pierde el sentido de la realidad, de lo que es real. Dice hasta el pintor, el escultor, que aparecen, y el poeta en la cruz en la sepultura, la primera versión de la obra. Parafraseando a Séneca, de la Clemencia, y a Santo Tomás, Suma Teológica, podríamos decir que al irritarse sin haber sido ofendido y contra alguien que no es pecador, Curcio no solo se muestra cruel, fiero o salvaje, como veíamos en Bestias, contra su familia, sino que lleva a sus hijos a la misma sociedad de Siena, al estado de sevicia y fiereza mencionado por Santo Tomás. No en balde una de las palabras que usa con más frecuencia Calderón para describir a Eusebio y sus emociones es el término fiera, al mismo tiempo que los asesinatos, muertes y venganza de este ocurre, y como los del pueblo de Siena, ocurre en un monte y cito poblado de fieras. Al igual que la crueldad y la violencia, el recurso a la clemencia y la misericordia divina a través del símbolo de la cruz ha sido mal interpretado y ridiculizado por quienes, en opinión de Alexander Parker, no han tratado de entender lo que significa o lo que quiere decir desde el punto de vista católico calderón. Y, por ejemplo, en el siglo XVIII en Francia, Sismonde de Sismonde, por ejemplo, y como resultado de la mentalidad ilustrada, la denostó terriblemente, al igual que el teatro de Calderón, por razones de política y libertad religiosas, y él llega a decir que lo que trataba Calderón de hacer es convencer a los espectadores cristianos de que la devoción a este tipo de signo de la Iglesia bastaba para excusar todos los crímenes y asegurar la protección de la divinidad. Totalmente falso. Eso no lo dice Calderón. Mi tocayo de la Universidad de Barcelona, Manuel Delgado, que es sociólogo, también llega por este punto pero un sociólogo meterse en literatura, pues ya sabemos que la literatura tiene unas reglas y la sociología otras. No quiero escribirlo para no criticar a lo móvil. George Ticknor, como lo conocen muy bien, por su parte consideró ofensiva la devoción de la cruz porque, según él, se devuelve la vida a un criminal como Eusebio con el fin de poder absolverlo de sus pecados y transportarlo directamente al cielo. Totalmente Ticknor no prestaba ni atención a la teología, eso no hace caso. A Ticknor llegó a molestarle incluso que la devoción de la cruz, cómo los protestantes se atreven a leerla y admirarla, aunque se la dejen a los católicos, porque saben ustedes muy bien
y en la Alemania de los Sollego y de Goethe la admiraban profundamente. Esto no lo entendía. Como es de suponer, la reacción a tales despropósitos no se hizo esperar. Y entre todos van atacando, es decir, los que han leído más la devoción de la cruz dicen que estas personas están erradas. Entonces Parker dice, la cruz va a simbolizar la clemencia. Entonces, y dice él, siempre que aparece la cruz es símbolo de clemencia. Y yo estoy de acuerdo con Parker en que siempre aparece no solo la clemencia, que eso es senequista, sino la cruz es irracional en ese sentido, va a aparecer como misericordia. Entonces, cuando van a matar a su hijo Eusebio, los villanos de Siena dicen el mismo crucio han tenido lo que es la crueldad. Oh villana venganza, tanto poder en ti la ofensa alcanza que pasan de esta suerte los últimos umbrales de la muerte. La crueldad está en no querer darle sepultura, en querer que Eusebio vaya al pasado en los buitres y se lo coman. Teniendo en cuenta una vez más la opinión de quienes han atacado el perdón y la clemencia aplicados por Calderón a Eusebio, se puede decir que el estado de la cuestión no reside tanto en si estos muestran antipatía o no hacia las creencias católicas, sino en si realmente han llegado a entender el concepto de piedad y de clemencia en el contexto donde se mueve Calderón. A pesar de la importancia legal y política que Séneca atribuye a la crueldad o a la violencia corporales, autores cristianos como San Agustín y San Bernardo, basándose en la dicotomía cuerpo-alma, que Séneca obviamente no tenía, insisten especialmente en el lado espiritual de la crueldad. Y aquí es donde viene ya Calderón. Es decir, en los efectos que dicha crueldad puede producir en el individuo, en la comunidad que la practica. Y en base a esto se puede decir que la esposa y los hijos de Crucio no son las únicas víctimas de esa crueldad y de esa violencia. Es el propio Crucio, en serio, cuando hace crímenes, y la propia sociedad desquiera, y digamos, el código del honor que obliga a actuar de esa manera. Observadas en su conjunto y a cabo, es decir, en el devenir completo de la acción dramática, la crueldad y la clemencia de la devoción de la cruz se avienen perfectamente con el esquema establecido por San Agustín en torno a la crueldad. De acuerdo con el obispo de Hipona, esta tiene su origen en el estado caído de la humanidad. Recordar ya ahora nos metemos en Calderón todos los saltos y las obras religiosas en la caída de la burla. Mientras que según este esquema la crueldad es algo connatural al estado de la humanidad caída, la misericordia solo se consigue a través del parentesco con el sufrimiento, es decir, con la gracia y la línea de la cruz. Si, como afirma San Agustín, la crueldad es el estado natural de los que no disfrutan de la gracia divina, podemos concluir que Calderón tipifica la conducta de Crucio y la de la ciudad de Siena como propias de alguien que no es verdaderamente cristiano. Al oponerse a la crueldad y a la violencia que la acompaña, y al ofrecer como contrapartida la misericordia divina en forma de cruz, la cual se pone constantemente de manifiesto a través de la manifestación de la cruz, Calderón no hace otra cosa, y esto es muy importante, que reafirmar la contribución cristiana al derecho, es decir, el de la administración de justicia, que hay que usar no solo de clemencia, sino de misericordia. De ahí que nuestro dramaturgo concluya su obra como la empezó el villano Gil al principio de la obra. Y dice Gil, no hay quien una cola tenga, si recordáis, para tirar de la pobre burra hay que tirar del rabo, la cola. No hay quien una cola tenga pudiendo tenerla a mí, todos somos animales, todos tenemos rabo, nos vamos a caer, necesitamos que tiren del rabo. O apurando todavía más lo que dice Calderón, si Dios y la cruz nos dan ejemplo de misericordia y clemencia infinitas, porque el individuo y la sociedad basadas en el sistema del honor no muestran nada más que violencia, en casos en los que incluso no les asisten ni la verdad, ni los hechos, como cruz. A todo lo expuesto, habría que añadir para concluir la gran utilidad que puede representar la devoción de la cruz para todo el que quiera adentrarse en los demás casos de honra
venganza y crueldad del teatro de Calderón, de Lope y del resto, ya que al ser una obra religiosa al mismo tiempo que obra de honor, no nos puede dar una pista, las demás son totalmente profanas, no nos dan un pensamiento religioso, nos puede dar una pista sobre lo que pensaría nuestro dramaturgo respecto a los demás casos de honor y violencia en los que él evita introducir la vertiente religiosa de manera tan evidente y manifiesta como en la mención de la cruz. Gracias.